Se me olvidó grabar desde el comienzo. Tan lindo. Bien. ¿Alguno ya lo había visto? Ya lo Sí, había visto. señora. Sí, pero Muy bien. Felicitaciones a quienes ya habían visto el video. El video es sumamente
realmente hermoso, pero además de ser hermoso, nos deja lo que significa el aprendizaje significativo. Entonces, ¿quién quiere hablar sobre el aprendizaje significativo? Pues que ella siguió intentándolo, se le desarmaba, pero ella seguía intentando hasta poderlo lograr. Que hay que tener una actitud favorable para realizar las tareas, hay que experimentar cosas nuevas y tener conocimiento de aquello que voy a hacer o que voy a realizar por primera vez. Que poco a poco se va aprendiendo. Se aprenden de los errores, que se aprende de los errores. Conocimientos. Todo lo que digan es válido. Aprovechen que los estoy escuchando. Que hay que tener actitud favorable para realizar las tareas, hay que experimentar cosas nuevas, tener conocimiento de aquello que voy a hacer o que voy a realizar por primera vez. ¿Qué más? Ojalá les quede para la vida grabadito en la mente esa imagen, ¿no? Cuando el maestro le entrega en sus manos la arcilla y él la toma como si fuera cualquier cosa, ¿no? Que poco a uno va aprendiendo y no tiene que ir todo su tiempo para poder aprender. Sí, Que a medida de a medida de nuestra capacidad de todo, vamos teniendo mejores conocimientos y vamos aprendiendo más de lo. sí, que hay que tener confianza. Si vieron que lo que hizo ¿cómo se le llama al personaje verdecito? ¿Cómo le llaman ustedes? En los dibujos animados, ¿cómo se llama él? El artista llama a su discípulo a tener confianza, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos tener es confianza. Luego, aceptar la invitación a aprender. Segundo, tercero, si vieron cómo cuando le coloca la manita delante de la de él, entonces, y le enseña que tiene que abrazar el conocimiento, ¿cierto? Tiene que rodearlo, abrazarlo. Y cuando uno Luego abraza, la deja sola para que ella pueda. abraza ese conocimiento con su amor, así debemos hacerlo nosotros, así deben hacerlo ustedes, para que el conocimiento llegue a ustedes, llegue a donde tiene que llegar, porque el conocimiento no se puede quedar ahí en el cuaderno, ahí en la guía que desarrollaron y me enviaron, que subieron el modo. No se puede ir en la plataforma y quedar por allá. No, el conocimiento debe quedar en ustedes, ¿cierto? El conocimiento que logren abrazar y luego cuando lo abrazan se dan cuenta que se llenan de luz. Si vio que el discípulo se llena de luz y empieza a jugar con esa arcilla que está en sus manos. ¿Por qué? Porque al iluminar la materia cobra vida, ¿cierto? Que fue lo que hizo el maestro cuando sopló la bolita de barro, de arcilla y le dio vida para poder él hacer lo que quisiera con ella. Igual pasa con ustedes y el conocimiento. Cuando ustedes se llenen de esa luz, entonces ustedes van a poder jugar con el aprendizaje. Y cuando ustedes juegan con el aprendizaje se queda para la vida. Cuando el aprendizaje no se vuelve un problema, cuando el aprendizaje se convierte en una oportunidad de crecimiento, ¿listo? Y cuando se convierte en una posibilidad de crecimiento, entonces se construye, o sea, se construye paso a paso, se construye día a día y en ese proceso de construcción pues se aprovecha todos los elementos, las herramientas que hay a su alrededor, ¿cierto?
En este caso, ustedes tienen un celular, un computador, tienen datos, tienen libros, tienen las guías, tienen la ayuda por allá de la mamá, de los hermanos. Todas esas son herramientas para construir. Y eso es lo que hace posible que el aprendizaje sea significativo. ¿Listo? Si no tiene esas características de que se pueda confiar en que lo vamos a adquirir, en que nos invita a aprender, en que lo podemos abrazar, que él se deja atrapar y quedarse con nosotros, que ilumina, nos ilumina y lo iluminamos para que sea parte de nosotros y que nos permite quedarnos con él, así como hizo la niña con eso que logra hacer con sus manos y se queda con él, se apropia de él. Así tiene que ser el conocimiento. ¿Listo? Yo quisiera que Nicole y después Lisette nos contara cuál es la partecita del video que más le llamó la atención. Pues a mí lo que me llamó la atención es que él a poco iba adquiriendo nuevos conocimientos, iba aprendiendo a hacer la jarrita de arcilla. Y eso me deja enseñanza que nosotros tenemos que aprender poco a poco para adquirir nuevos conocimientos. Muy bien. Julián, ¿cuál fue la partecita del video que más le gustó y por qué? A mí la parte que más me gustó del video fue cuando ella estaba haciendo bien la jarrita y el señor hizo un ruido y a ella se dañó. Entonces eso me enseñó por qué, porque uno tiene que aprender a concentrarse en lo que está haciendo. Tiene que estar concentrado para no perder de vista lo que está haciendo. La concentración es sumamente importante en la construcción del conocimiento. Uno no puede estar en varias cosas a la vez, ¿cierto? Porque si no pierde el hilo de lo que está haciendo. Muy bien, Julián. Camilo, ¿qué parte del video le gustó más? Profe, a mí me gustó cuando ella le dio un soplo de vida a la arcilla. ¿Por qué? Porque a todo hay que colocarle vida, así sea simple o no. Muy bien. Marcos David, ¿qué partecita del video le gustó más y por qué? Marcos David. Se fue de la clase, Marcos. Marlon, ¿qué partecita del video le llamó más la atención y por qué? Responderle porque, o sea, no sé qué parte del video fue la que más me llamó la atención. Si, profe, usted me dejara verlo otra vez, me diría el nombre y le podría responder más porque estoy como muy confundido con ese video. ¿Usted no lo había visto? ¿Cómo? ¿Lo había visto? La dirección está en la guía y en la plataforma también les anexé la dirección del video y usted lo puede abrir y ver. ¿Listo? Bien, es un video que trata sobre el constructivismo, que nos lleva al aprendizaje significativo. Bien, en el texto de Construyendo el Pensamiento, perdón.
el tema que venimos trabajando es aprendiendo a construir mi pensamiento. ¿Por qué en ética? Ustedes dirán, ¿por qué en ética trabajando este tema? Este es el taller número 3 del tema de la epistemología. Recordemos que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de el origen del conocimiento. ¿Listo? Y nos toca a los seres humanos aprender a construir el pensamiento. Nos corresponde aprender a construir nuestros pensamientos de manera autónoma, de forma tal que no dependamos de lo que piensan los demás, sino de lo que nosotros pensemos. Eso nos ayuda, o sea, el aprender a construir el pensamiento en cada uno de nosotros nos ayuda a ser más responsables, a ser responsables de lo que pensamos, a ser responsables de lo que decimos y a ser responsables de lo que hacemos. Que no nos toque ir por la vida haciendo lo que los otros nos digan o diciendo lo que los otros nos digan que tenemos que decir. Cuando aprendemos a construir el pensamiento, no dependemos de otro, no nos toca decirle al otro, oiga, ¿y qué digo? Oiga, ¿y usted cómo entiende esto? No, es como yo lo quiero decir, como yo lo debo entender, ¿listo? Y esa es una tarea de los intelectuales, de las personas que se dedican a aprender. El intelectual es la persona que se dedica a aprender, no importa dónde, no importa cómo. Hoy día y hace rato, desde la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, a través de todos los medios habidos y por haber, televisión, radio, internet, a través de los celulares, a través de todos los medios posibles, el conocimiento llega a las personas de muchas maneras. Luego, la persona que quiera aprender puede hacerlo donde quiera, como quiera y hasta donde desee. ¿Listo? Entonces, el intelectual tiene la tarea más difícil que se haya presentado nunca en la historia de la cultura, y es resistir a todas las fuerzas que degradan la reflexión y ser capaz de dirigir su reflexión hacia las aportaciones capitales de las ciencias contemporáneas con el fin de intentar pensar el mundo, la vida, el ser humano y la sociedad. Eso nos lo dice Edgar Morin en su libro llamado Mis demonios, un libro que ya es viejito, tiene 25 años de haberse escrito. Entonces, si quieren, por favor, lean el texto cada uno. ¿Quién es Edgar Morin? Edgar Morin es un escritor que nació en París, la capital de Francia, nació el 8 de julio de 1921 y murió de 99 años de edad. Se recuerda como un hombre feliz, un hombre que le aportó muchísimo al proceso educativo en el mundo. Estudió en la Universidad de París, siguió a filósofos muy, pero muy importantes como Carlos Marx, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Spinoza, entre otros. Entonces, ese es Edgar Morin, además de escritor, es un filósofo y es un sociólogo francés. Filósofo porque estudió filosofía y sociólogo porque además estudió la ciencia que tiene que ver con la sociedad. Hizo parte del Centro Nacional para la Investigación Científica, fue director de ese centro, se inventó un movimiento que se llamó la filosofía continental y el constructivismo. Entonces, él realmente es uno de los padres del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Como en el video nos lo mostraba, es el arte de aprender haciendo. Entonces, si usted quiere aprender a manejar una moto, ¿qué tocaba hacer? Edwin Ortegón, ¿qué toca hacer? O Alejandro, ¿qué toca hacer?
O Marlon, ¿quién quiere responder? Si queremos aprender a manejar una moto, ¿qué toca hacer desde el constructivismo? Car. Practicar. Se me fueron los que estoy llamando, oiga. Cuando los nombro es porque quiero escucharlos. Para que no escuchemos siempre a los mismos niños que les gusta hablar, hacer la presentación. Acuérdense que toca aprovechar el espacio y así es como se construye el pensamiento, aprovechando los espacios de participación. La mejor manera de aprender a manejar una moto es comprar una moto, montársele, prenderla y empezar a moverla, ¿cierto? Porque yo no puedo aprender a manejar una moto con dibujitos o aquí leyendo. Igual, ¿cómo hacemos para aprender a manejar un carro? Pues subirnos al carro, prenderlo y seguir las instrucciones de un instructor al lado que nos diga cómo vamos haciéndolo, ¿cierto? Es aprender haciendo. Igual que el niño allá con el barro, ¿cómo aprendió a hacer las cositas de barro o de arcilla? Adquiriendo conocimiento. Haciendo. Practicando. Aprendió haciendo. Ese es el constructivismo, es el aprender haciendo. ¿Cómo aprenden ustedes a preparar un arroz? A ver, aquí yo creo que lo importante de esto no es revisar el taller que les haya quedado bien hecho, sino que se queden con el concepto. Pues como yo aprendí fue mirando y que mi mamá me enseñaba. ¿Cuándo se dio cuenta que sabía hacer un arroz? ¿Mirando? No, Cuando lo practicamos por primera vez. Cuando lo hizo, ¿cierto? Volvemos a la frase, aprender haciendo. ¿Listo, mis amores? Aprender haciendo. Ese es el constructivismo. Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, el intelectual tiene pues la tarea más difícil que se haya presentado nunca en la historia de la cultura. Quiere decir que, ¿cuál respuesta escogieron? La C. El ser humano debe ser capaz de dirigir su reflexión con el fin de interpretar, pensar el mundo, la vida del ser humano y la sociedad. Muy bien. O sea, ustedes tienen que ser capaces. Esa es una tarea que ya la están haciendo, hace mucho tiempo ya la están haciendo, pero deben continuar haciéndola, ser capaces de intentar pensar el mundo, la vida, el ser humano y la sociedad. Ustedes pensarlo, no que otros lo hagan por ustedes. De pronto ahorita les están ayudando sus papás y les estamos ayudando los profesores, pero ustedes tienen que ser capaces de pensarlo por sí mismos. No que cuando se van a vestir, ay mamá, ¿y ahora qué me pongo? Sí, no. Entonces ya lo deben saber hacer. Y además porque ya están en el grado séptimo, ya deben saber realmente quiénes son, cómo son, qué les gusta, qué desean, qué quieren llegar a ser. ¿Por qué? Porque ya descubrieron en cada uno sus talentos, sus virtudes, sus capacidades y sus habilidades. ¿Listo? Hay que tomar decisiones propias. Claro, eso se llama autonomía. Enseñar a pensar y aprender a hacerlo es un reto. Vamos a leer el texto de aprender a pensar. Es un reto que toda la sociedad debe emprender. En la actualidad nos relacionamos con diferentes personas que conocemos y que no conocemos. Al hablar con las personas de algún tema en específico debemos pensar qué es lo que vamos a decir, puesto que no es correcto decir lo que se nos ocurra, tenemos que aprender a pensar. El pensar evita que los individuos caigan presos del engaño o de la dependencia del pensamiento de los demás. Entonces, el primer párrafo nos dice que tenemos que aprender a pensar antes de hablar, ¿cierto? Sin embargo, la escasez de la práctica del pensar es por deficiencias educativas, los malos hábitos de conducta. Mire lo que nos están diciendo, ¿por qué no pensamos bien? Porque no nos han enseñado a pensar por deficiencias educativas, no nos educaron para pensar bien. Por los malos hábitos de conducta, porque cuando
hacemos algo mal hecho, no nos corrigen, ¿cierto? Esos son los malos hábitos de conducta. O si nos corrigen, no aceptamos la corrección. También por el medio ambiente, porque depende del entorno donde vivamos, ¿cierto? Por las malas influencias alrededor de nosotros pueden haber personas que nos están influyendo negativamente y entonces no aprendemos a pensar. Por la pereza física, sencillamente porque no lo deseamos, porque no queremos. Y mental, la pereza física y mental nos cuesta poner nuestro cuerpo, darle la orden a esa partecita que está ya en la cabeza metida a que piense bien. Los conflictos, también los conflictos de pronto que hay alrededor no nos permiten aprender a pensar. Los traumas también, porque han tenido problemas y no se han superado. La ansiedad, porque a veces en el afán de hacer las cosas no pensamos cómo hacerlas y por otras fallas o debilidades propias de la naturaleza humana, agregándose en el caso de nuestro país a las carencias económicas existentes. Entonces hablamos de la pobreza, lo que desvía el interés a atender otras necesidades de supervivencia a las que se les da mayor importancia. Entonces de pronto en ese afán de sobrevivir no se le da importancia de pronto al aprendizaje. Existen algunas formas de pensar como lo es el pensamiento sistémico. Sistémico quiere decir de forma organizada, que es la actitud del ser humano basada en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar conforme a las situaciones que nos presenten en la vida cotidiana. El pensamiento crítico, que como su nombre indica, es la capacidad de juzgar. Siempre que hablamos, oigamos la palabra crítica, no la tomen ustedes que se están formando como le han escuchado muy probablemente a sus padres o a los adultos que están a su alrededor. Ay, es que esa vieja sí critica, pero no se mira. Entonces lo que les han enseñado a ustedes es que la crítica es mala y resulta que no, la crítica es necesaria, es importante, es buenísima, porque lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener un pensamiento absolutamente crítico, porque el ser humano que tiene un pensamiento absolutamente crítico no es pendejo, no se deja engañar por el otro que lo quiere utilizar. Y levanté la voz porque es que yo estoy cansada de ver a mi alrededor gente que no tiene pensamiento crítico y yo no quiero que ustedes crezcan pensando que el ser crítico es malo. ¿Listo? Lisset, ¿me entiende? Sí, señora. Bien, entonces mi voz la levantaré siempre porque quiero que mis estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y dejen de tragar entero. No, señores, las cosas hay que analizarlas muy bien porque cuando crecemos con pensamiento crítico no nos dejamos engañar, no nos dejamos meter gato por liebre, pensamos por sí mismos, no esperamos que el otro piense por nosotros y necesitamos gente, esta sociedad lo necesita, aquí en California, en Santander, en Colombia y en todo el mundo. Se necesita gente que abra la mente, que abra los ojos de la mente, como su nombre lo indica, es la capacidad de juzgar, de valorar un tema, de verlo desde el muy personal punto de vista, ¿sí? Que es como yo lo veo, no como los otros me están diciendo que lo vea. Así como cuando estamos en Alicia en el País de las Maravillas, que ella no sabe por dónde irse y el conejo le dice por aquí, y ella se va por ahí. No, señores. Entonces, practicamos el hábito de pensar, estamos evitando ¿qué? Personas esas en una mentira y de la dependencia del pensar de los demás. Muy bien. El reto que deben emprender todas las personas. B. Enseñar a pensar y deducir qué es el conocimiento. Todas las personas deben emprender ese reto de enseñar a pensar y deducir qué es el conocimiento, ¿listo? No para hacerlo mejor que otras personas, no, es para tener la convicción de que uno lo está haciendo bien.
Al dialogar con otras personas, ¿cuál escogieron? La C. Lea Para la por favor. pensar qué es lo que vamos a decir, puesto que no es correcto decir lo que se nos ocurre. Claro, no es decir lo primero que se nos viene a la cabeza. Hay que pensar muy bien antes de decir lo que vamos a decir, teniendo en cuenta que con lo que decimos podemos afectar o negativa o positivamente a otra persona. ¿Listo? Ay, Helen se nos fue, yo ni siquiera la mencioné por aquí para que hablara. Bueno, los malos hábitos de la conducta, las malas influencias y deficiencias educativas que provocan. D. Escasez en la práctica del pensar. Provocan la deficiencia en el aprendizaje. Provocan escasez de la fuerza de voluntad para lograr mejorar el pensamiento. Otras formas de pensar, ¿cuáles son? Según el texto. El sistémico y el crítico. El sistémico y el crítico. Espere que estoy por aquí. El medio ambiente, las malas influencias, conflictos, ansiedad propia. Y el sistémico y el crítico. Actitud del ser humano basada en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar pertenecen al pensamiento Cognitivo. sistémico. Ese pensamiento sistémico es un pensamiento organizado. ¿Listo? Para que ustedes entiendan. Es cuando para pensar miramos el origen, la organización, de dónde viene. Por eso hay cosas que no las decimos, por eso hay palabras que no pronunciamos, porque sabemos lo que significan, ¿cierto? Así no las sepamos. Yo les he dicho a ustedes siempre, las groserías las sabe hasta el Papa, porque las ha escuchado, pero no las anda diciendo por ahí porque sabe lo que significan, sabe el origen y también sabe lo que esas palabras pueden ocasionar en las otras personas. Ese es el pensamiento sistémico, el pensar de manera organizada. Y el pensamiento crítico también es ser capaz de pensar analizando todo lo que voy a decir antes. El pensamiento crítico es la capacidad de, Juzgar o valorar un tema. señora, respondo a las siguientes preguntas. ¿Se puede enseñar a pensar? Hola, buenas noches. El que la quiera responder. Sí, ya que lo primero que tenemos que considerar es que nuestros hijos son capaces de hacerlo y que a pesar de su corta edad tienen capacidad para empezar a desarrollar su lógica. Bueno, se puede enseñar a pensar. Los padres deben enseñarle a pensar a sus hijos, los maestros deben enseñarle a pensar a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, su profesor de matemáticas los enseña a pensar matemáticamente. Su profesor de biología los enseña a pensar desde el punto de vista de la biología, desde las ciencias naturales. El profesor de educación física los enseña a pensar el movimiento, a pensar para qué sirve el ejercicio físico, a pensar que es importantísimo desarrollar algún deporte porque eso conlleva, tiene un fin que es la salud física. Su profesor de sociales los enseña a pensar desde las ciencias sociales, a ver la sociedad cómo se desenvuelve. ¿Qué entendemos por pensar cuando hablamos de aprender a pensar? De repente, profe. ¿Qué entendemos por pensar? No la pueden leer en la pantalla, pero bueno, se la voy a repasar. ¿Qué entendemos por pensar cuando hablamos de aprender a pensar?
Pensar significa hacer preguntas y reflexionar sobre distintos temas de la vida en cualquier área del conocimiento, principalmente en lo que se respecta a cómo debemos cuidar nuestra vida y nuestro hábitat social y geográfico. Bueno, cuando hablamos de aprender a pensar, hablamos de que pensar es un proceso que se aprende, ¿cierto? Y que se aprende paso a paso, que se aprende también practicando, que se aprende con el ejemplo, que se aprende viendo cómo se hacen las cosas y analizando cómo se hacen las cosas. Tercera pregunta, para Marlon, ¿por qué pensar es una actividad tan escasa en la práctica? La gente casi no le dedica tiempo porque pues creen que no es necesario tanto practicar lo de pensar, pero uno lo analiza y sí es muy necesario porque uno pensando, uno evita que lo puedan engañar, que lo puedan estafar, o sea, si uno practica eso, uno se puede volver, o sea, súper piloso, no lo tumba nadie, ¿no? Muy bien, Marlon. ¿Cómo aprender a pensar? Perdón, mira, estoy buscando otro compañero y me fui para otro lado. Marcos David, ¿cómo aprender a pensar? Miren que cuando ustedes, miren que mientras Marcos puede, Marcos, lo escuchamos, ¿cómo aprender a pensar? Cuando uno confía en las capacidades que tiene como persona, como ser humano, cuando confío en lo que soy yo. De esta manera mi comportamiento se basa siendo racional y puedo actuar en la vida de una manera acertada. Desde ahí nacen los pensamientos. Muy bien. El primer paso es entender, saber que tenemos razón, ¿cierto? Que hay algo dentro de nosotros que muy probablemente la idea más cercana es que está ya en el cerebro, ¿cierto? Que hay algo dentro de nosotros que nos permite pensar y eso se llama razón. Ser conscientes de que lo tenemos. Segundo, ser conscientes de que debemos usarla, porque ¿qué pasa? O sea, porque estamos hablando de cómo aprender a pensar, que en nosotros está la posibilidad de pensar, que tenemos un mecanismo para lograrlo, ¿cierto? Y tercero, también saber los efectos positivos de pensar. Ya ahorita lo decía muy clarito Marlon, para qué sirve pensar? Porque ¿qué pasa cuando llega un niño? Quiero que me responda Vanessa Moreno. ¿Qué pasa si llega un niño, le jala el cabello y usted no piensa? Saray, la misma pregunta para usted. Pues yo de la rabia le respondo y le tiro las mechas. ¿Sí ven? Es un ejemplo súper simple, súper que da ¿Desde cuándo usted no hace eso, por ejemplo? Hace mucho tiempo, ¿Por porque qué? me ¿Por enseñaron qué? que primero tengo que pensar antes de hacer las cosas, porque muchas veces no está bien lo que uno hace sin pensar. Muy bien, porque usted ya aprendió a pensar, ¿cierto? Nos faltan todavía cosas. ¿Por qué deja la persona de decir groserías? ¿Por qué deja la persona de atacar al otro con malas palabras? ¿Por qué deja la persona de andar por ahí destruyendo lo que se le atraviesa a su paso? ¿Por qué deja la persona de andar espichando cuanto animalito ve por ahí? ¿Sí? ¿Desde cuándo, por ejemplo, ustedes dejan de pisar las hormigas? Lisette. Lisette.
¿Desde cuándo usted no pisa las hormigas? Señora, ¿Desde cuándo usted no pisa las hormigas? mm, ¿O todavía las pisa? porque yo siempre las piso, porque, Santísima, ¿y por qué, profe, señora? Lisset, pues vamos a escuchar a Katie. ¿Usted todavía pisa las hormigas? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Usted todavía pisa las hormigas? Sí, ¿Por qué? porque mi amigo me pique. ¿Y las hormigas pican? Algunas Bueno, ¿y qué haría en vez de pisarlas? ¿Qué sería lo mejor? colocarlas en otro sitio. ¿Será que podemos colocar las hormigas en otro sitio? No, No llenas hablemos de de las manzana. hormigas, hablemos de una serpiente. La matar. ¿Ah? ¿Qué hace usted para que la serpiente no le haga daño? No acercarme a la serpiente. No me acerco a la serpiente. Entonces, ¿qué hacer para no seguir matando las pobres hormiguitas? Evitarlas. Evitarlas. Muy bien, Evitarlas. Sara y Sofía. Sara y Sofía. Muy bien por su intervención. O sea, aquello que sé que me pica, aquello que sé que me asusta, pues lo evito. ¿Y cuándo lo evito? Cuando aprendo a pensar. Porque mire por qué nosotros andamos matando cucarachas, matando avispas, matando hormigas, porque eso es lo que nos han enseñado. O sea, nos han enseñado lo que no es correcto. Si vieron por allá el texto, cuáles son las situaciones que no nos dejan pensar, ¿sí ven? Y entonces hacemos las cosas sin pensar. Eso si pensamos, sabremos que, por ejemplo, matar esos animales hace que nosotros destruyamos las cadenas que se necesitan para mantener el equilibrio. Y ustedes por ciencias naturales ya lo han aprendido, ¿cierto? Que cualquier animalito que llegue a faltar en la naturaleza rompe una cadena alimenticia y que si se rompen las cadenas, se rompe el equilibrio natural. ¿Listo? ¿Sí lo entienden por ahí? Bueno, son las 12:20. Ustedes me dirán si continuamos o paramos. Y dejamos para el lunes. Ustedes me dirán. Bueno, entonces no les quito más tiempo, aunque tiempo tienen porque es hasta la 1. Pero mejor se van a almorzar, descansan y nos vemos el lunes a las 7:50 de la mañana para continuar con esta clase. ¿Les parece? Y el jueves hacemos religión. Bueno, un abracito, me encanta haberlos visto, haberlos escuchado. Chao, profe. Y ojalá hayan aprendido lo que realmente se necesita aprender en la vida. ¿Listo? Un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao.